Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, desde el Vicariato Apostólico de Inírida en el departamento del Guainía, con su programa Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la Semana Santa o la Semana Mayor, una celebración católica para el mundo entero. Esta semana, 1.200 millones de habitantes del mundo están acompañando esa pasión, vida y muerte de Jesucristo a través de las diferentes ceremonias y de las diferentes procesiones. Desde los rincones más apartados del mundo, Asia, Egipto, Europa, América, Oceanía, están en conversión, están en oración, están en reflexión en torno a lo que es este suceso tan importante y tradicional para el mundo cristiano y católico, acompañando esos últimos instantes de Jesús en la tierra. Para este tema tan importante hemos invitado a Monseñor Joselito Carreño Quiñones, el obispo de Inírida. Empezamos. Un programa diferente pronto está por comenzar, un magazine informativo de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque ya va a comenzar Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Para este especial contamos con la presencia de Monseñor Joselito Carreño, obispo de Inírida, conocedor como el que más de los hechos históricos y espirituales del mundo. Ha sido un viajero intemporal, evangelizador y trabajador en la sociedad. Con él se conoce entonces la historia del mundo y de la humanidad sobre la tradición de la Semana Santa. Monseñor Joselito Carreño lleva 25 años dedicado a la vida de sacerdocio, ya cumple 25 años bodas de plata, Monseñor. Y con él entonces se tiene en cuenta cuáles son las consideraciones especiales para la Semana Santa. Monseñor, bienvenido y comencemos. Empecemos por definir qué es Semana Santa y cuál es ese significado tan importante para el mundo católico cristiano. Muchas gracias, Esperanza, por esta invitación a compartir con todos los que nos siguen a través de este canal. Pedimos al Señor una bendición especial para todos los que a través de este canal se ponen al día con todo lo que es la formación en la fe, de nuestra fe que profesamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en especial en este tiempo que se avecina de la Semana Santa o Semana Mayor, pues qué bueno profundizar sobre el sentido que esta celebración tiene para nosotros los creyentes. En cuanto a la pregunta, el origen fundamental de la Semana Santa ya viene de la misma experiencia del Hijo amado de Dios, de Jesucristo, quien asumió nuestra condición humana en todo, menos en el pecado, y que dio esa experiencia de su propia vida para que nosotros tengamos vida y vida en plenitud. Y la constancia que nos deja de esta entrega total de Jesús en el misterio de su pasión, muerte y resurrección que nos regalan los evangelios, los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura. Esa es la primera evidencia del origen de la Semana Mayor, precisamente donde se celebra los 3 como momentos cruciales en la vida de Jesús, que hacen parte del único misterio central de nuestra fe, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos el Triduo Pascual, que es la celebración del Jueves Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo, el sábado en la tarde, en la noche, la Vigilia Pascual, ya complementada con el domingo, el gran domingo de la resurrección del Señor. ¿Ese es lo que se denomina Triduo Pascual? Eso es lo que se denomina Triduo Pascual,
Y la Semana Mayor es la celebración, va en línea con la celebración tradicional que tenía el pueblo judío, en lo que llamaban la celebración de la Pascua judía, que se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, el mismo Señor en el libro del Éxodo invitó al pueblo de Israel a celebrar de una manera muy especial la Pascua, que era un sacrificio de un cordero completamente blanco y que se sacrificaba y tenía que ser consumido en esa noche de la Pascua, que Pascua significa el paso de la muerte sin tocar la vida de los que fueron elegidos por el Señor, del pueblo elegido de Dios, que era el pueblo de Israel. Y por eso ellos tenían con la sangre del cordero marcar las marcas de la puerta, todos los signos de las puertas, para que el ángel de la muerte que pasara inmediatamente identificara que ese pertenecía al pueblo de la alianza. Y eran 7 días, la semana completa de la celebración de la Pascua. Entonces la iglesia asumió esa tradición desde el segundo siglo de celebrar la semana completa de los 7 días y iniciándola con el domingo de la Pasión del Señor o la entrada triunfal en Jerusalén, el domingo de Ramos. ¿Cuál es el significado tan importante, Monseñor, de la alianza del pueblo de Israel con Jesucristo, con ese ser supremo? Claro, fundamental aquí es que nuestra fe cristiana y la fe musulmana y la fe hebrea o los israelitas tienen su origen en la fe de Abraham, por eso se llama el Padre en la fe. Y el Señor, en la promesa que le hace a Abraham, le dice que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. O sea, y de esa fe de Abraham se desprenden estas 3 religiones. La religión judía, que es la primera, y de ahí viene el proceso del desarrollo de la historia de la salvación desde Abraham, después Isaac tuvo a Jacob, y Jacob los 12 hijos, y de los 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel, que entraron a la tierra prometida, y ahí se formó el pueblo de Israel, de esa descendencia, y ahí el pueblo elegido del Señor. Y a ese pueblo elegido el Señor le prometió que enviaría al Mesías, al ungido de Dios, que es el Hijo de Dios. Y sobre todo el libro del profeta Isaías lo dedica en gran parte a hablarnos de ese gran prometido del Mesías. Por eso el tema del Mesías, que Jesús es el Mesías del Señor, es el prometido, el ungido de Dios, que es el mismo Hijo de Dios que Dios envía para la salvación del mundo, para redimir al mundo del pecado, de la muerte y de la realidad del mal. Y prometer la vida eterna. Monseñor, hay unas etapas muy importantes dentro de esta Semana Mayor o Semana Santa, porque es lo mismo, ¿verdad? La Semana Santa y la Semana Mayor. Esos días tan especiales que son los primordiales, el eje fundamental de la Semana Santa, ¿qué significación tiene cada uno de estos días? Sí, el famoso Triduo Pascual que se viene celebrando desde el siglo II, como celebración, el famoso Triduo Pascual, que lo compone el Jueves Santo. Se celebran allí 3 acontecimientos fundamentales. El primero es la última cena de nuestro Señor Jesucristo, la institución de la Eucaristía. Y en la institución de la Eucaristía instituye también a los apóstoles y sus sucesores como los ministros de la Eucaristía. Entonces ahí están los obispos y los sacerdotes, que son los que presiden la institución del ministerio o del sacramento del orden. Entonces se celebran la institución de 2 sacramentos ese día, en la institución de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, y del sacramento del orden sacerdotal. O sea que el Jueves Santo, perdón que le interrumpa, Monseñor, es donde realmente se forma ese colegio sacerdotal por Jesucristo. Claro, es la celebración donde Él deja su testamento y el signo de la nueva alianza, que es la entrega total de Él por todos nosotros. Para redimirnos. Por eso Él toma las 2 especies, que son el pan, que simboliza su cuerpo, y toma el vino, que simboliza su sangre, y dice, tanto el pan
este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de todos sus pecados. O sea, esa es la obra más sublime que hace el Señor por nosotros. Y Él dice, y celebren esto hasta que vuelva. Lo deben la promesa de volver es la celebración de nosotros, como ministros de la Eucaristía. Lo que hacemos es actualizar esa única celebración del Señor. No es que estamos repitiendo lo que el Señor hizo esa vez, sino que estamos actualizando. Y el Señor se hace plenamente presente por la fe. Tenemos la convicción de que Él se hace plenamente presente en la celebración de la Santa Eucaristía. Y tenemos en la enseñanza de nuestra fe, tenemos que en la Eucaristía está la plenitud de la presencia del Señor, en su palabra, en el ministro que preside la Eucaristía, en las dos especies del pan y el vino, al hacer la transustanciación que se da en el momento de la consagración, y la presencia del Señor también en el corazón de cada creyente, porque es el templo elegido por el Señor, el corazón de cada ser humano. Y cada uno de nosotros somos templos vivientes del Señor. Entonces, por la fe celebramos esa presencia. Te decía, el jueves celebramos los dos sacramentos, la institución de los dos sacramentos, el de la Eucaristía y el del ministerio sacerdotal, y el mandamiento del amor, cuando el Señor dice que ámense unos a otros como yo los he amado. Y ese amor, que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y Él la entregó por todos nosotros, amigos y enemigos, la entregó por todos. De eso es lo que se celebra el Jueves Santo. El viernes se celebra la Pasión, o sea, por eso se hace en la mañana el Via Crucis, que es hacer como un recuento de todas las estaciones, de los momentos que vivió Jesús esa angustia, ese dolor tan terrible. En su camino a la cruz, en su camino a su entrega total en la cruz. Entonces, tenemos las 14 estaciones. El Papa San Juan Pablo II... ¿Por qué 14, monseñor? ¿Es simbólico ese número? Son 15 en realidad, porque son las 15 estaciones con la de la resurrección. Son 15 estaciones. Y se hacen 14 en la Semana Santa, por lo que todavía no estamos celebrando la resurrección del Señor. Ah, la 15 es la resurrección. Claro, la número 15 es la resurrección del Señor. Entonces, en el tiempo de la Cuaresma se hacen las 14 estaciones, y ya como una preparación para celebrar la 15, la número 15, que es la central de todo. Lo que dice San Pablo: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, no tiene sentido nuestra fe. Entonces, lo que se celebra el viernes es el Via Crucis en la mañana, luego lo que llamamos la adoración de la cruz, que es el tema de la exaltación de la cruz, que en el Evangelio según San Juan simboliza el árbol que nos retorna a la vida, ¿sí? Que nos retorna a la vida eterna, esa vida y nos da la victoria tanto a la vida eterna, es la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria de la gracia sobre el pecado, y la victoria del bien sobre el mal. Por eso se llama Viernes Bueno, Viernes Santo, no Viernes Malo porque murió el Señor, sino Viernes Santo porque la bondad fue crucificada, la bondad fue crucificada y resultó siendo eso, bondad, no otra cosa sino reivindica eso. La maldad del ser humano. Es el triunfo de la bondad, el triunfo de la bondad, el triunfo de la vida eterna, y el triunfo del bien sobre el mal, ¿sí? Y el triunfo de la gracia sobre el pecado. Esas son las grandes celebraciones que se hacen y también el viernes se tiene el sermón de las 7 palabras, son las últimas 7 palabras que pronunció el Señor en el árbol de la cruz, en el madero de la cruz. Y también se hace el desprendimiento, la experiencia del desprendimiento, del bajar de Jesús, descenderlo de la cruz y llevarlo al Santo Sepulcro. Todo ese proceso también se celebra el Viernes Santo, toda la parte dolorosa de su muerte y de su sepultura. Bueno, y el sábado en el día es el día del silencio, el santo silencio ante el que es la vida. Es como un luto profundo de la humanidad. Ha sido puesto en la tumba, pero la tumba no tuvo la última palabra. Pero es ese silencio que queda para profundizar sobre este gran misterio, porque es en el silencio cristiano, que es el silencio para escuchar esa voz tan profunda de la que nos
le gusta al Señor, el lenguaje que más le gusta al Señor es el lenguaje del silencio. Entonces, en ese silencio del sábado, en la mañana, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la tarde, ese silencio es para ahondar en ese gran misterio de la entrega total, del amor crucificado, del amor hecho persona en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se entrega totalmente, que nos ama hasta el extremo para redimir a todo el que ponga su fe y su confianza en Él. Monseñor, antes de tener este suceso tan importante para el mundo cristiano católico de la Semana Santa, tenemos una parte muy esencial y es lo que se llama la Cuaresma, la denominada Cuaresma. La Cuaresma son los 40 días que estuvo Jesús en el desierto y también los 40 días que estuvo Moisés deambulando por el desierto. ¿Cuál es la significación tan especial y por qué esa antecedencia tan importante a esta maravillosa Semana Mayor? Sí, déjeme terminar con el punto anterior, que ya habíamos hablado de lo del jueves, estábamos hablando de lo del viernes, y el sábado en la parte del silencio en el día, y ya en la noche, en la vigilia pascual, que es la vigilia, la noche santa de todas las noches. No hay una noche que la Iglesia le dé tanta relevancia como la noche de la vigilia pascual. Y ahí está varios símbolos. Está el símbolo del cirio pascual, que representa a Jesús, luz del mundo, la luz que viene a vencer y destruir las tinieblas, la oscuridad del mundo, la oscuridad del pecado, la oscuridad de la maldad, y es la luz que sale triunfante. Entonces el símbolo del cirio pascual que se enciende esa noche y va hasta los 50 días completos de la Pascua. Celebran la Pascua, ese cirio debe permanecer encendido todas las veces que celebre la Eucaristía durante esos 50 días. Y luego está el agua, la bendición del agua también, que es para el bautismo. Por lo general, en la tradición de la Iglesia está la preparación de las personas adultas para los sacramentos de iniciación cristiana, que es el sacramento del bautismo, el sacramento de la comunión y el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación y el bautismo, comunión y confirmación. Esos tres se le dan, por lo general, en la tradición de la Iglesia, se prepara por 2 años, 3 años las personas adultas, y en la vigilia, la noche de la vigilia pascual, se celebra el bautismo de esos catecúmenos. El agua que se bendice para bautizar a las personas adultas esa vigilia pascual. Ese es el segundo. Y tercero está el de la palabra de Dios, que se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento, pero en general porque se extiende bastante, a veces se hacen solo 3, con sus salmos y con sus oraciones. Y luego se hace la del Nuevo Testamento, y luego viene el cántico del Gloria, para expresar la gran victoria de la resurrección del Señor, y empieza ya la celebración de la Eucaristía, continúa con la celebración de la Eucaristía de la noche de la vigilia pascual. Entonces, cuando se celebra completo la vigilia, la idea es ir casi toda la noche en esa vigilia hasta el amanecer, que se celebra la misa de gallo, que llamaban tradicionalmente a las 3 de la mañana, para poder ya celebrar el triunfo del Señor, que sale triunfante de la tumba como victorioso, que es el resucitado. Monseñor, la gran resurrección del Señor. Y me preguntaba sobre el tema de la Cuaresma. Sí. En la Cuaresma, precisamente el símbolo viene los 40 días, los 40 años primero que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, los 40 días que tuvo Moisés también en la montaña de Sinaí, antes de recibir los 10 mandamientos y de la primera alianza que estableció Dios con su pueblo. Y luego viene también los 40 días que estuvo el profeta Elías para ir al encuentro del Señor allá en esa gentil brisa en la cual el Señor se le reveló de una manera majestuosa al profeta Elías. Y luego el Señor Jesús, que estuvo en el desierto antes de empezar su ministerio público, tan pronto fue bautizado, se fue al desierto a la oración y al ayuno. Y en esa oración y ayuno estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces, en la fe cristiana católica se ha cultivado estos 40 días también desde el cuarto siglo, se introdujo ya los 40 días.
Antes eran los 3 días, primero los 3 días, en el segundo siglo, en el tercer siglo se hablaba de la semana completa y en el cuarto siglo ya se hablaba de la necesidad de la preparación, los 40 días como preparación para ese gran acontecimiento. Esa es nuestra cuaresma. Acontecimiento central de nuestra fe, como es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Monseñor, usted decía que dentro de todo este componente de la vigilia pascual son 7 libros, 7 documentos los que se leen. ¿Estos 7 documentos son documentos cabalísticos, sagrados, o son pertenecientes a segmentos evangélicos? No, las 7 lecturas que se hacen del Antiguo Testamento son 7 lecturas tomadas de los diferentes libros del Antiguo Testamento. Una que no debe faltar, la primera que no debe faltar es la del Génesis, el relato de la creación, cómo Dios creó el universo. Luego la otra es la del Éxodo. Antes de la del Éxodo viene el llamado de Abraham, el Señor que llama a Abraham para ser el padre de la fe y el padre como la historia de la salvación. Es como el permiso que Dios le pide al hombre para entrar en su historia, porque le llama a él y Abraham le da una respuesta de un sí en la fe al Señor. Es como lo que que celebramos todos los 25 de marzo en la iglesia, que es la anunciación de nuestra Madre María. Es ese sí generoso que da también nuestra Madre María en el misterio de la anunciación, cuando el ángel Gabriel la visita y le encomienda, le trae la encomienda del Padre Dios para que ella sea la madre del Salvador Jesucristo. Ella da ese sí generoso, la respuesta, la que espera Dios de nosotros, Él que se entrega totalmente por nosotros y espera de nosotros un sí generoso a su gran amor, a su gran entrega y a su gran confianza en nosotros. Él se fía de nosotros para que nosotros también nos fiemos plenamente en Él. Ya hemos hecho el recuento, Monseñor, de los días tan importantes de esta Semana Mayor: Jueves Santo, Viernes Santo, el sábado de Pascua y el domingo de la Resurrección. Ahora la pregunta, Monseñor, es: nosotros vemos todos los años en el calendario fechas diferentes. ¿A qué obedece esto? ¿Nos guiamos por el calendario lunar o por el calendario juliano? ¿O cómo es esto? Explíquenos, por favor. Sí, la Iglesia para estas celebraciones de la Pascua sigue la parte, como decíamos anteriormente, que se inspira, la parte de la Pascua se inspira también en el Antiguo Testamento de la Pascua judía, de los 7 días que dedicaba el pueblo judío para la celebración. Y el pueblo judío, ellos seguían el calendario lunar, o sea, la luna, sí, los ciclos de la luna, al igual que hacen los musulmanes. Los musulmanes siguen el ciclo lunar. De la luna llena, y ¿no? por eso ellos, el símbolo para los musulmanes no es la cruz, sino para ellos es la luna. La luna, porque para ellos siguen es el signo lunar, el ciclo lunar. Sí. Y el ciclo lunar lo hacen para las celebraciones principales que ellos tienen. Y por ejemplo, creo que es cada 21 años que coincide el tiempo de la cuaresma nuestra con el tiempo de la cuaresma del pueblo musulmán, y coincide la Pascua, las 3 Pascuas, la Pascua judía, la Pascua musulmana y la Pascua católica, la fe católica, precisamente porque se guía por el calendario lunar. Ah, ya. O sea que nosotros seguimos con esta tradición del calendario lunar. Nos olvidamos del calendario. Por eso el jueves y Viernes Santo no siempre cae en los mismos días del año. Sí, esa era la pregunta, el interrogante. Sigue el calendario lunar. Ah, de ahí que ya uno dice, pero ¿por qué esta celebración en tal día y el año pasado fue tal otro? Exacto. Esa es la explicación correcta. Nosotros vemos que es una celebración universal, Monseñor. El mundo entero se prepara. Yo creo que hoy tenemos 1.200 millones de habitantes del mundo celebrando esta fecha tan especial, con diferentes actos religiosos, las misas, las procesiones, para acompañar ese último minuto de Jesús en la tierra. Los niños que están naciendo, que están creciendo, que están desarrollando en este momento, para ellos este es un concepto diferente. ¿Cómo viven los niños o cómo hacer que los niños vivan esta fecha
tan especial y tan importante. Sí, la maravilla de estas celebraciones de la Semana Santa, en muchas comunidades cristianas, sobre todo en las parroquias, se utiliza mucho la tradición de la Pascua juvenil, de la Pascua infantil, o sea, como para recrear todos estos acontecimientos, pero que sean comprensibles para los niños. Unas mentes jóvenes. Para esa edad, de acuerdo a su edad. Entonces, por eso se habla de la Pascua infantil, la Pascua juvenil y ya la Pascua para la gente adulta, que se celebra normalmente en las iglesias, en las parroquias. Entonces, la iglesia ha tenido muy en cuenta eso y ha tratado de promover hasta donde más ha podido esa tradición de tener esta Pascua juvenil, esta Pascua infantil y esta Pascua para la gente Nuestro mayor. país, Colombia, es un país de tradiciones y de exaltación de esto de la religión. Es muy católico, muy cristiano. Y, por ejemplo, en el Cauca, en Popayán, tienen unas celebraciones muy tradicionales. Todavía llevan las andas, todavía llevan ese carisma del silencio, de la pasión viva de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta época de pandemia, Monseñor, este pedazo tan importante de la ritualización, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo se está manejando cuando tenemos que estar en una época de encierro y de aislamiento? Sí, es bueno también saber que de dónde aparecen estas procesiones y estas celebraciones tradicionales. Eso no estaba en el inicio, sino entró principalmente por el pueblo español. Más o menos en el siglo XII y XIII, empezó el tema de las cofradías, que eran movimientos laicales que querían como vivir al máximo esa comunión o ese solidarizarse con todo lo que vivió Jesús, todas las situaciones del dolor, del sufrimiento, cómo unirse a esa realidad, cómo identificarse más con eso, que fuera más experiencial, o sea, que pudiera impactar más la vida. Entonces se crearon las diferentes cofradías y una de ellas, por ejemplo, que es muy vigente en Colombia todavía en muchas parroquias, sobre todo en algunas regiones del país, sí, los nazarenos, sí, que ellos inclusive se cubren se tapan con la capucha en la cara, solamente ver los ojitos. De morado. ¿Cuál es el significado del color morado? El color morado tiene dos sentidos. Uno, el de la bienvenida, para prepararse para la bienvenida del gran rey, del rey de reyes, del señor de señores, de la gran victoria. Esa es la preparación para esa. Y tiene también el otro de luto. El morado también, por ejemplo, cuando hay celebraciones de funerales, se coloca el morado. El color morado. El color morado tiene, pero siempre va apuntando un luto que tiene sabor de triunfo, y por eso el morado, porque el morado simboliza la victoria, el vestido del rey, además el color del rey de reyes. Iba a decir, sí, es el color de los reyes por excelencia. Exacto, y por eso en diciembre, en Adviento, también se utiliza el morado. Sí. Bueno, entonces estamos en el espíritu de cómo las cofradías han permanecido inclusive en Colombia. Bueno, como Latinoamérica fue evangelizado por los españoles, sí, ellos introdujeron estas tradiciones de las procesiones, de las cofradías, y decía que una de las que está todavía vigente es la de los nazarenos, y ellos todavía hacen todo el proceso, los 40 días, de una manera muy rigurosa, y en las celebraciones, especialmente el Triduo Pascual, inclusive empezando el Domingo de Ramos, ellos están haciendo todo el proceso de una manera como dramatizando todos los acontecimientos centrales de la fe que tuvieron lugar en ese tiempo. Es como lo que también buscó hacer San Francisco de Asís con el pesebre, como es tratar de actualizar esa realidad, vivenciarla, y hacerla que tenga mayor impacto en las personas de hoy en día. Sí, o sea, así es, Monseñor. Eso es lo que se busca también. O sea, que nosotros todavía conservamos ese sabor ancestral de la colonia. Claro. En la riqueza de los ornamentos, en la riqueza de los colores, en la riqueza del diseño de los diferentes andas que se usan, ¿verdad? Claro. Y esas
esas tradiciones tan lindas, como tan señoriales, como tan del espíritu que llenan, que realmente como que le conmueven el alma a uno en esta época de pandemia. ¿Qué? Esa es la gran contradicción que a veces uno encuentra en líderes, por ejemplo, como la alcaldesa de Bogotá, que ella está diciendo que se prohíben todo tipo de manifestaciones o de procesiones, que les pide a los párrocos que hagan todo por televisión, que utilicen los medios y que se abstengan de salir a las procesiones, que porque eso sería focos de multiplicación de la pandemia, del virus. Pero lo que es contradictorio es que ella está en contra de eso y a la vez ella dice que, por ejemplo, las manifestaciones, que la gente, ahí no hay ningún problema, y donde ahí sí se une mucha gente y descuida. Por ejemplo, una de las cosas grandes que tiene la iglesia es que es muy disciplinada. Por ejemplo, la iglesia pide que seguir los protocolos de bioseguridad y es muy disciplinada en ello. Nosotros en la iglesia tenemos una gran disciplina en seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Entonces, nosotros no tendríamos ningún problema en seguirlos, sí, claro. Pero lo que pasa es que ahí hay eso se llama una teofobia. Una teofobia es una fobia contra lo religioso. Entonces, eso que a veces nos dicen que somos nosotros, que la iglesia es homofóbica, no. Entonces aquí podríamos hablar de las personas que nos acusan a nosotros de homofóbicos. Ellos son teofóbicos, porque son completamente alérgicos y contrarios a todo lo que sea la expresión de nuestra fe religiosa. Claro. Y que no causa ningún daño, porque nosotros somos muy disciplinados en la manera como realizamos las cosas. Esa teofobia yo creo que obedece a la contradicción que tienen ellos en su pensamiento político y egocentrista de vida, ¿no? Entonces, para ellos lo que tenga que ver con el espíritu raya con los pensamientos de esa teoría que ellos manejan. Claro. En ese sentido pienso que puede ser, monseñor. Definitivamente, ya que nosotros tenemos que manejar esto de la virtualidad, ¿cómo nosotros podemos llamar a que en casa se haga una celebración con todo el rigor y con toda la espiritualidad a través de lo virtual? Sí, yo creo que también hay que saber encontrarle, como le dice, encontrarle la comba al palo. Cuando la situación no se puede por una parte, tenemos que buscarla por otra. Y esta es una gran oportunidad, ya que la mismo gobierno, las mismas regulaciones del gobierno, o las normas del gobierno, los decretos también que ha sacado, nos dicen que no es posible hacer ello. La iglesia no va a estar en contra de lo que nos está pidiendo el mismo gobierno que hagamos. Nosotros somos los más respetuosos en ello. Pero entonces, ¿cuál sería la invitación? Sería la invitación a vivir esta Semana Santa como la buscamos vivir el año pasado, y aprovechar inclusive a vivirla todavía mucho mejor, aprovechando más como experiencia de retiro. De retiro quiere decir como a entrarnos en ese desierto interior de nuestra vida y poder vivirla más desde el silencio, precisamente porque estamos bombardeados por muchas cosas hacia afuera, y este sería el tiempo privilegiado para saberlo aprovechar e internalizar más todo lo que significa la Semana Santa, todo lo que significa este gran misterio, este misterio central de nuestra fe, como es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El llamado entonces, monseñor, es a interiorizar, a reflexionar y a tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Finalmente, monseñor, ya para cerrar nuestro espacio tan lindo de hoy, ¿cómo vamos a celebrar aquí en Guainía, en Inírida, nuestra Semana Santa, y cómo se celebraba antes de la pandemia? Sí, vamos a hacerlo también, no vamos a hacer ninguna procesión, y vamos a hacerlo al interior de nuestros templos. Tradicionalmente lo hacíamos, nos uníamos los 3 parroquias de aquí de Inírida para compartir sobre todo las últimas estaciones del Via Crucis en el día Viernes Santo, y también el sermón de las 7 palabras. Nos reuníamos las 3 en varias oportunidades, hicimos celebraciones en común. Esta lo vamos a hacer, nos vamos a restringir para hacerlo en cada parroquia, en cada lugar, para poder que haya esa experiencia de recogimiento
y de silencio. Vamos a hacerlo más desde la experiencia del silencio, el recogimiento, de la meditación y de la profundización del misterio de la fe, a dejar que eso de verdad penetre y llegue al corazón de cada uno de nosotros. Bueno, Monseñor, qué tristeza, se nos acabó el tiempo. Definitivamente estos espacios tan importantes de reflexión y de motivación, de concentración espiritual, son pocos y son de motivo interés, de muchísimo interés y de gran emotividad para el mundo. Infortunadamente hoy ya tenemos que llegar, agradecerle su presencia, el haber estado dispuesto a acompañar este espacio de Hablando con María con esta reflexión tan importante que acaba de hacer. María Esperanza, y que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja, y bendiga y guarde y proteja a todas sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Monseñor. Y ustedes recuerden que la próxima semana volvemos con un nuevo tema diferente y especial. Recuerde que este especial de Semana Santa puede seguirlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Recuerden dar me gusta, suscribirse y compartir.